Hola a todos nuevamente, estamos con un video más acerca de la introducción, en este caso a CSS, que es las hojas de estilo, pero no vamos a utilizar un CSS básico o puro, sino utilizando un framework. Que es un framework? Vendría a ser una plataforma de trabajo, ¿no? Una forma de trabajo que nos va a permitir utilizar las mismas utilidades del CSS, pero de una manera más sencilla. En este caso vamos a utilizar el framework Bootstrap para CSS. Sabemos que también está, por ejemplo, el Materialize, que es lo que vamos a ver más adelante en el curso dentro de PHP, que es muy importante porque nos permite o nos da una herramienta más para usar en el desarrollo web. Si bien hay muchos que se preocupan bastante por la parte backend, es decir, por la lógica, por los datos, por darle buena lógica a lo que estamos haciendo. Unos pasan a la parte frontend, significa a la parte de los estilos, del diseño gráfico, etc. En este caso vamos nosotros a ver un poquito de Materialize dentro del curso, pero Bootstrap no hay un curso exactamente de Bootstrap, por lo tanto creído conveniente hacer una pequeña introducción para que entiendan algunas cosas o algunas clases que utiliza Bootstrap. Para ello nosotros debemos de bajar los archivos del Bootstrap, que en este caso nosotros podemos irnos aquí a Bootstrap, pero si bien en Bootstrap ahora la versión actual es la versión 4, nosotros podemos utilizar la versión 3, que ahorita es la más, digamos así, más utilizada, en la cual nosotros podemos descargar, ok, acá, ¿no? Los archivos. Por ejemplo, pongo descargar Bootstrap y automáticamente me descarga una distribución gratuita del 3.3.7. ok, esto podemos mostrar en carpeta y visualizar qué es lo que tiene en su interior. Y lo que tiene, como podemos ver, es el CSS, que están Bootstrap Means y todo, los fonts, que están también las fuentes que utiliza, y el JS, que también está digamos así, los JS que utiliza. Pero además de eso, nosotros debemos utilizar el JavaScript, ¿ok? El JavaScript se utiliza para que el JS del Bootstrap funcione. Pero además de eso, nosotros podemos utilizar, como dice acá, los CDNs. ¿Por qué? Porque simplemente podemos tomar un link y referenciar al HTTPS Max CDN, Bootstrap, CDN, etc, etc, hasta acá. Y estaríamos utilizando de la misma página web, es decir, vía online. Pero no es muy recomendable porque si no tienes internet no van a leer tus estilos. Es decir, supongamos que si tú vas a trabajar en tu máquina personal, en tu casa, supongamos, ¿no? O en tu trabajo, y sabes que vas a tener 100% del día o 100% del tiempo que tú vas a programar internet, normal, trabájalo en vía online. Pero si nosotros, por ejemplo, me dicen, dicta digamos así, un curso de Bootstrap en tal lugar, yo tengo que llevar mis archivos por si acaso. Es decir, previniendo de que tal vez no haya internet. Entonces, utilizo yo mis archivos, los identifico dentro de mi archivo, dentro de mi PHP o dentro de mi HTML, añadiendo los links respectivos y no hay ningún problema. Luego, como podemos ver acá, hay optional theme, ¿no? O sea, un tema opcional, y luego la parte del JavaScript. Como vemos acá, también dentro del script nosotros podemos incrustar la parte del JavaScript. Pero recordar que tenemos que utilizar antes el JavaScript, si no, no lo leería. Entonces, ahí están las dos formas como nosotros podemos descargar, ya sea el CDN o descargar el Bootstrap. Ahora sí, vamos a trabajar. En este caso, tengo acá una carpeta, que es la que he estado utilizando con el ejemplo 1, pero ya tengo acá no instalado, sino referenciado yo mis
mis carpetas. La carpeta CSS, bueno, esto es un database que por ahora no lo vamos a utilizar, y el PHP tampoco vamos a utilizarlo por ahora, y los fonts, que son las fuentes, y los JS. ¿Cómo se utiliza Bootstrap? Como nos dice la documentación, nosotros tenemos que referenciarlos. Nosotros veíamos aquí, voy a ponerle un acá, ahí, así porque ya no existe esa página. Vamos a referenciarlo correctamente de acá, aquí, abrir con Google Chrome. Como veíamos, tenemos este formulario, un formulario todo, digamos, y feo, un formulario un poco diferente, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es crear otro formulario y ver cómo funciona, ¿ok? Vamos a crear entonces un formulario nuevo, control N, control S, y nos vamos directamente al escritorio. Entramos por aquí a la carpeta ejemplo. Voy a poner por acá mejor ejemplo. Acá está. Pero no, a ver, vamos a abrir, ahí está. Va, no, atrás. No, tampoco. A ver, vamos a ver por acá. Por acá debe estar el ejemplo. Acá está. Y acá vamos a crear el ejemplo 2. Ejemplo 2.html. Listo. Acá entonces vamos a iniciar siempre con nuestro básico. Y ahora acá voy a colocar ejemplo de Bootstrap. Ok. Ahí está. Ejemplo usando Bootstrap. Muy bien. Entonces acá primero lo que tenemos que hacer es referenciar. Vuelvo a indicar, mi Sublime me ayuda bastante en la parte de referenciar, ya sean otras páginas o cualquier carpeta. En este caso me dice que en el Style Sheet yo puedo tener todos estos datos. Me interesa primero el CSS, y dentro del CSS el el bootstrap.css o también el means.js es igual. Luego, como les había escrito aquí en el ejemplo 1, aquí van los JavaScript, es decir, antes del cierre del body. Por lo tanto, acá tengo primero que referenciar utilizando una etiqueta, un tag, una etiqueta llamada script. Tengo que referenciar en su source a nuestro JS, y dentro de nuestro JS nuestro jQuery. Como verán, el jQuery que estoy utilizando es el 3.2.1. Luego, una vez que ya referencié mi jQuery, yo puedo ahora referenciar mi Bootstrap JS. ¿Dónde está? Está en la misma carpeta JS, pero ahora el Bootstrap min JS o el Bootstrap JS, cualquiera de ellos es válido. Y ahora sí yo puedo utilizar todas las clases Bootstrap. En primer lugar, vamos a aprender lo que es el sistema de grillas, ¿ok? Hay que recordar eso. Entonces, sistema de grillas. En este caso, el sistema de grillas de Bootstrap trabaja de la siguiente manera. Voy a utilizar aquí voy a utilizar el Bootstrap, o sea, la misma página, para que puedan, sea más gráfico, ¿ok? Para que sea más gráfico. A ver, está aquí. Acá está, el Grid System, ¿ok? Nos dice, Bootstrap incluye un responsive y en este caso un sistema de grillos, el primer sistema de grillos fluido para móviles, ¿no? Que es apropiadamente a escalas de 12 columnas, ¿ok? Como los dispositivos o en este caso los viewports, que pueden incrementar. Es decir, un dispositivo puede ser pequeño, un celular, luego puede pasar a una tablet, luego puede pasar a una computadora y luego puede pasar a un Smart TV, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que bueno, esto lo explica cómo lo han hecho, pero vamos a la práctica. En la práctica nosotros, acá está, nosotros vamos a utilizar clases. Todo se trabaja con clases con Bootstrap, como vemos acá. En las clases, en este caso, para referenciar las columnas, se llaman call. La clase call.
Luego vamos a indicar el tipo de digámoslo así, de tamaño de la pantalla. Cuando nosotros utilizamos MD, significa que los tipos, en primer lugar, para explicar los tipos que hay, como vemos acá, es el XS, que es el más pequeño, ¿sí? El más pequeño, el más chiquito. El SM, que ya son 750 píxeles, dígase por ejemplo las tablets. En este caso el XS sería para los phones, para los celulares. Los MD ya son para las desktop o también las medium device. Y los LG o LG para los large device, es decir, para los desktops pero de más de 1200 píxeles. Entonces, nosotros vamos a utilizar siempre esto de acá. ¿Por qué? Pero eso hay que tener también en cuenta. ¿Cómo así? Si nosotros utilizamos esto y entramos a un small device, va a adoptar esto de acá. ¿Ok? O sea, si solamente colocamos esto, va a adoptar. Y si entramos a un extra small device, va a adoptar también el MD. Y si entramos a un large device, también va a adoptar. En cambio, ¿qué pasaría si en un mismo div le pongo dos call? O sea, le pongo un call SM y un call MD. Muy bien. Ojo, tengo ahora estos dos. Entonces, miren lo que va a pasar. Si estamos en un small device, va a adoptar el small normal. Ojo, si estamos en un extra small, esto va a adoptar la forma del small. O sea, si yo le pongo que aparezcan en 3 columnas, este también aparecerá en 3 columnas. Cuando pase small device, ahí recién va a hacer caso a su propio small SM. Pero cuando pase un medium, ya no hace caso a la SM, sino hace caso al MD. Y luego, cuando yo pase a un large device, va a hacer caso a lo que diga el MD. ¿Ok? Entonces, siempre los menores van a hacer caso al mayor, digámoslo así. Y cuando pase, los mayores van a hacer caso al menor. Es decir, este como es menor, va a hacer caso a lo que diga el mayor. Pero cuando este cambió, este ya no lo hace caso a este, sino más bien los LG o los extra large se acoplarán a lo que diga el medio. ¿Ok? Eso hay que tener bastante en cuenta. Ahora, el número va a indicar la cantidad de, digámoslo así, de columnas que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, si yo digo call MD1, solamente va a tomar una columna. Si digo otra vez call MD1, va a tomar otra columna y así sucesivamente. Si nosotros contamos, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 columnas. Pero estas 12 columnas yo también los puedo distribuir de la siguiente manera. 8 columnas a la izquierda, 4 columnas a la derecha. Eso me indica que esta parte va a ser un poco más grande, mientras que esta parte va a ser un poco más pequeña. El call MD 4, 4 y 4, nos damos cuenta de que va a ser, es la tercera parte de 12. Por lo tanto, esto va a estar centrado. Esto va a estar centrado, esto va a estar centrado y esto va a estar centrado. Normalmente utilizamos esto ¿para qué? Para centrar cosas. Y ahorita voy a explicar cómo centramos las cosas. Y luego el call MD6. Si utilizamos call MD6, utilizaremos dos columnas nada más. Columna para acá y otra columna para acá. Y ahí está lo que nos indicaba los ejemplos de arriba. Además, debemos utilizar siempre un div row. Este div row indicará que todo lo que está acá va a aparecer en un mismo, digamos, en una misma fila. ¿Ok? En una misma fila. Porque row significaría en este caso fila y los call significaría en este caso las columnas. Como podemos ver, en todos lados aparece siempre el div row y luego el div con clase call, ya sea MD, ya sea XS, ya sea SM o ya sea LG de large. ¿Ok? Entonces en este caso es bastante útil este sistema de grillas. Si fue el primero que
que apareció, por eso es que es bastante utilizado. Luego acá también, por ejemplo, tenemos en este caso cómo utilizar los call S12. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero, cómo funcionaría esta parte de acá. ¿Ok? Vamos a copiar esto. ¿Sí? Voy a copiar esto hasta acá y vamos a copiar en nuestro archivo. Ahí está. Bueno, ha salido un poquito. Ahí está. Muy bien. Entonces lo guardamos y vamos a ver qué es lo que nos dice en este caso el ejemplo 2. Ahí está, ¿no? O sea, col MD1, col MD1, col MD1 y así las 12 columnas, como ven. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo hago así? ¿Ven? Ojo, mira. Ahí está. O sea, a pesar de que yo sigo disminuyendo hasta esta parte, todo se sigue disminuyendo a lo... O sea, se sigue redistribuyendo. O sea, uno no dirá, o de repente uno pensará de que todo esto, digámoslo así, hasta acá, debe ser col MD1. O sea, no, digamos así, supongamos 30px. Pero cuando yo lo hago más pequeño, esto ya no es 30px, esto ya será de repente 20 o 10px. Entonces se sigue reajustando. Y luego, cuando ya lo hago más pequeño, simplemente todo se torna en uno solo. ¿Por qué se torna todo en uno solo? Porque no hemos especificado nada. Ojo, no hemos especificado nada, porque sería más pequeño. No hemos especificado nada en los menores. Así que simplemente adopta la unidad, ¿no? Que todo es uno solo. Ahora, ¿qué pasaría si yo empiezo a indicar otros valores? Como por ejemplo esto. Ojo, estos valores. Vamos a ver. Esto lo copiamos por aquí. En lugar de esto. Así. Ahí está. Igual esto se copió un poquito mal. Así que tenemos acá. Hacerlo así, listo. Ahora sí, vamos a guardar y vamos a ver ahora sí qué pasará. Ahí está. Como vemos, cuando están lo más grande, aparece este primer div, o sea, este es el primer row, ya, a este primer row. Nos dice que cuando está más grande, o sea, lo más grande posible, MD va a ser 8. ¿Ok? Muy bien, MD va a ser 8. Y el MD 4 significa que acá hay 8 columnas y de aquí para allá hay 4 columnas. Cuando esté grande, MD significa que esto va a ser 4 columnas, otras 4 columnas y otras 4 columnas. Y luego cuando sea MD, esto va a ser la mitad y esto la otra mitad. ¿Ok? Ahí están las columnas. Pero ¿qué pasa ahora? Como ven ahí, este es lo más pequeño, es el móvil, digámoslo así. Como dice acá, si está XS, o sea, más chiquitito, esta columna de 12, o sea, col S12, va a tomar toda la columna, o sea, las 12 columnas. Ya no respeta este de 8, ya no respeta, simplemente dice, pues, col S12, se acabó el problema. Luego esta segunda columna nos decía col S6, significa que es la mitad. ¿Ok? La mitad. Luego nos decía también estos tres que antes se veían ahí está, que antes se veían pequeñitos, ¿verdad? O sea, esto col M4 se veía la tercera parte, otra tercera parte, otra tercera parte. Ahora que están pequeñitos, se ven de 6 nada más. Acá 6, otro 6, ¿sí? Acá otro 6. Y este 6, como ya no hay otro más para acá, simplemente baja. Eso hay que también tener en cuenta. Porque miren acá. Solamente había 3 rows. Hay que recordar eso. Primer row, segundo row y tercer row. En el primer row lo que pasa es... Este es el primer row. Lo que pasa es que
le decimos que el primer div va a tomar todo, así que como no hay más, el otro, el de 6, baja y toma sus 6 columnas. El segundo row es este de acá. El segundo row dice, muy bien, antes éramos 4, 4, 4, pero como ya está pequeño, ahora nos convertimos en 6, y como no hay otro 6 para allá, baja. Y el tercer row siempre va a seguir siendo de 6 columnas cada uno, ¿ok? Porque así nosotros agrandemos, ahí ya se rompió la regla. Como ven, ahí sigue, hasta ese momento, sigue estando 12, 6, y los 6, los de acá, ¿no? Los de la mitad, mitad para acá, mitad para acá y mitad para allá. Cuando ya agrandemos un poco más, se rompe eso y empieza a haber 8 para acá, 4 para acá, 4, 4, 4 y 6 y 6. O sea que siempre nosotros debemos utilizar el MD si es que sabemos que vamos a utilizar algo grande. Y si no, utilizamos también el X6, que nunca va a cambiar. Como vemos, a pesar de que la pantalla aumenta o disminuye, siempre va a seguir siendo 6, 6. O sea, mitad para un lado, mitad para el otro. ¿Okay? Eso es bastante importante entender. Ahora, aparte de los divs, o sea, aparte de esta parte de que ya aprendimos lo que son el sistema digámoslo así, de uso, nosotros podemos centrar, ¿cómo así? Solamente utilizando dos divs. En este primer div vamos a ponerle, vamos a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, y aquí vamos a ponerle un call offset, ¿sí? Así, call md offset, y le vamos a poner 4. ¿Cómo así? Significa que este div, ¿sí? Con un div nada más lo podemos colocar. Este div significa que va a tener un offset, significa una parte, digamos así, a la izquierda de un espacio en blanco, que va a ser de 4, y luego viene la columna de 4. Y como vamos a ver, va a estar centrado. Voy a poner acá dentro de este div, voy a colocar más texto, ¿sí? Texto random. No sé si acá, a ver, vamos a ver si podemos utilizar el lorem. Sí, el lorem. Podemos utilizar el lorem y actualizamos. Y como vemos, el lorem aparece en la mitad. ¿Ok? En la mitad. ¿Por qué? Porque acá no hay nada. Aquí no hay nada, o sea, no lo hemos puesto nada. Pero esto de acá es el offset. Y esto sí sería ya centrado. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante también conocer. Ahora, en el caso de los inputs, de los forms, nosotros cuando utilizamos este tipo Sublime, podemos utilizar el BS3 y poner, por ejemplo, form. Y automáticamente nos genera un formulario común y corriente, pero ya utilizando las etiquetas o las clases de Bootstrap. En la clase de Bootstrap para los formularios tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los inputs. Los inputs utilizan form control, le dan un aspecto mejor y más bonito a los inputs. Y en los buttons utiliza los btn normal, y este btn primary es el color. Podemos digamos así cambiar a primary. Podemos poner, vamos a ponerle todos los que hay, que son 3 más. Ahí está, es el tipo success. A ver, ahí está, es el tipo danger y el tipo warning. Ahí está. Guardamos y vamos a ver cómo aparecen en esta parte. Ahí está. Como vemos, le he dado, como ustedes pueden ver, una especie de azul, ¿no? De azulado. Y los botones son en primary, color azul, el success de color verde, el danger de color rojo y el warning de color naranja. Y para terminar, el default, que también funciona, ¿sí? Como una especie de grisáceo, el botón por default. Ahí está.
¿sí? Ahí está, el default es el normal. Ahora, estos inputs son importantes conocer, de que nosotros podemos darle tamaño. Por ejemplo, ahí sería un input total de 12 columnas. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mi input sea más pequeñito? ¿Sí? Más pequeñito. Entonces, ¿qué pasaría? ¿O qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer simplemente es crear un div row, div.row, y dentro de este div.row colocar un div, el div que anteriormente he creado, que es este de acá. Sí, este de acá. Ahí está. Este div. Pero lo voy a borrar ahora el lorem. Ahí está, le voy a borrar el lorem. Y acá dentro del div que le he puesto call offset, ahí sería colocar el div. Esto lo voy a borrar. Ahí está, el div que voy a utilizar. Y ahora, como veremos, se va a centrar. Y también el input se hace más pequeño. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar muchas clases de Bootstrap. Más adelante vamos a tratar de hacer otro video explicando un poco más acerca de Bootstrap, porque Bootstrap es un framework bastante amplio, bastante grande, como podemos ver acá, y ustedes pueden entrar a la página, esta página que voy a dejar en la descripción, que es getbootstrap.com docs 3.3, porque la actual es la 4, y acá nos habla de todo, nos habla de las tablas, por ejemplo el estilo de tablas, hay strip estilos, hay bordered, hay hover, como podemos ver, se hace en grisáceo, hay condensed para hacerlo más pequeño, no tan espaciado, y también hay, por ejemplo, los responsive tables, ¿no? Estos son responsive tables que lo que hacen es esto. Ahí está, cuando nosotros vamos minimizando o haciendo más pequeño, aparecen las tablas con un pequeño acá está como un pequeño digamos así, scroll, para poder avanzar y no se pierdan algunas cosas, como por ejemplo acá, ¿no? Son muy pequeñitos. Ahí está. Y bueno, estos tienen pocos datos, pero ¿qué pasaría si tienen varios datos como este de acá, por ejemplo? ¿No? Como tiene muchos datos, se va a ver feo. Mejor sería utilizar un responsive table. ¿Ok? Entonces hasta acá sería el pequeño video de Bootstrap CSS. Muchas gracias.